Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto saludar a los periodistas y comunicadores que participan del diplomado El Periodista de la Era Digital como agente y líder de la transformación social, que desde hace más de 12 años ofrecen el Tecnológico de Monterrey y FEMSA. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este webinar número 5 del diplomado, y hoy tenemos el enorme gusto de contar con un expositor que tiene una gran trayectoria como periodista y comunicador social. Él es Abelardo Martín Miranda, a quien le agradecemos mucho que nos haya abierto este espacio de su apretada agenda para acompañar a los periodistas en esta charla que va a ofrecernos. Los invito a ver una reseña de su trayectoria profesional. Nos sentimos muy afortunados de contar con su participación el día de hoy y los invitamos a que realicen sus preguntas solicitando la palabra a través de las reacciones de la plataforma Zoom en el espacio que vamos a tener disponible al término de la presentación, y de esta manera pues puedan interactuar con nuestro invitado. Les recuerdo, por favor, que nos compartan su nombre, medio en el que trabajan y el país de procedencia. Y sin más, pues damos la bienvenida, estimado Abelardo. Es un enorme gusto tenerte con nosotros y estamos muy motivados para escucharte. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. En primer lugar, pues mi agradecimiento al Tecnológico de Monterrey, a FEMSA, especialmente a Lucrecia Lozano, la coordinadora académica del doctorado, y a Violeta Chirino también, la responsable de este módulo número 5 de un diplomado para periodistas, que pues lo primero que me viene a la mente es la importancia de la capacitación de parte de los periodistas, ¿sí? De su actualización permanente. Como ustedes seguramente observaron, pues joven ya no soy, hace tiempo que dejé de serlo, y pues de acuerdo a mi historia de vida, mi historia profesional, he tenido el privilegio de vivir las transformaciones de la comunicación desde que el instrumento era el telegrama, el telex. Seguramente muchos de los jóvenes que están participando en este diplomado no conocieron ni en fotografías los modos de transmisión que se utilizaban para la factura, para la hechura cotidiana de los periódicos, de los noticieros, de las estaciones de radio. En todo el mundo y en México vivimos cambios profundos e irreversibles. Nuestra sociedad cambió, la tecnología cambió, los seres humanos
hemos cambiado. Y pues todo incide en la armonía, la convivencia. El periodismo ha evolucionado de una manera tan sorprendente que si yo les cuento, por ejemplo, que a principios de los años 70, para transmitir una fotografía, por ejemplo, de las Olimpiadas de Alemania, cada fotografía para transmitirse y llegar a la redacción del periódico, tardaban 7, 8 minutos en su recepción. En primer lugar, desde la salida, pues los fotógrafos tenían que llevar unos aparatos de transmisión y dedicarle buena parte del día a la transmisión de las fotografías. ¿Esto qué es lo que nos indica de entrada? Que el mundo o estas generaciones de los años finales de los 70s, perdón, finales de los 60s a la actualidad, han vivido lo que anteriormente toda la historia de la humanidad nunca vivió. Por ejemplo, la comunicación se convirtió en el principal factor no solamente de la convivencia social, sino en un factor fundamental para la gobernanza y también para la construcción de felicidad de la vida diaria. Como ustedes ven, pues yo me he dedicado al periodismo y de manera muy importante a la comunicación institucional. He sido director de comunicación social de diversas dependencias gubernamentales, de la Presidencia de la República, de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué les menciono todo esto? Esto me permitió conocer desde la perspectiva del periodista la operación de la generación de información diaria. Y tuve la fortuna de tener la experiencia de vivir desde la empresa Teléfonos de México, ¿sí?, el cambio de tecnología de la era de la comunicación telefónica y la transmisión solamente de datos a la era digital, desde una tribuna, desde una empresa que primero tuvo que hacer todos los cambios tecnológicos para darle a México la posibilidad de superar en primer lugar el rezago que ya teníamos en materia de comunicaciones. Siempre hemos, seguramente ocurre un poco lo mismo en la mayoría de los países de América Latina, que vivimos aún en las etapas del subdesarrollo o el proceso de desarrollo, y que estos cambios tecnológicos pues llegan siempre con varias décadas de retraso respecto de lo que se está viviendo en el mundo. Entonces, la manera de hacer periodismo, la manera de hacer comunicación institucional cambió en estas décadas y dejó de ser, aquí lo digo en la lámina, dejó de ser un proceso, la comunicación, un proceso unidireccional para convertirse en uno dinámico e interactivo. Ahora no solo hay que informar a la sociedad, también hay manera de escucharla, someterse al escrutinio ciudadano constantemente. Vivimos en la era de la instantaneidad. Pero, ¿qué pasó con estos cambios tecnológicos? ¿Qué pasó con esta evolución de las telecomunicaciones en especial en materia de información? Pues que modificó, desde mi punto de vista, la relación oferta-demanda de contenidos informativos, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, en el pasado, la mayoría de ustedes son jóvenes, en el pasado, en los 60s, en los años 70s,
las principales herramientas de información y de comunicación eran los periódicos impresos, el radio y la televisión. Los noticieros de radio, por ejemplo, pues duraban 2 minutos, 3 minutos cada hora, ¿sí? Y a las audiencias se les dotaba de cuando mucho 8 noticias en cada segmento de información. Es decir, cada hora los radioescuchas o los televidentes, en el caso de las estaciones de radio y televisión que tenían cortes informativos cada hora, ¿sí? Pues tenían acceso a 8 noticias por hora, ¿sí? En los teletipos, las agencias internacionales producían a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas en que operaban los teletipos de las agencias internacionales, se recibían un máximo de 800 a 1000 noticias diarias, ¿sí? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿de qué nos sirven estos datos? Pues para hacerles gráfico, ¿sí?, el fenómeno de la instantaneidad. En este momento vivimos sin límites en la cantidad de información a la que al instante tenemos acceso, ¿sí? Hasta los años 70 les puedo asegurar que el máximo de noticias que podía recibir un medio de comunicación, un periódico, un canal de televisión, ¿sí?, eran de 800 a 1000 informaciones por día. Y hoy esas cantidades son absolutamente rebasadas al instante, ¿sí? El cambio tecnológico, ¿qué produjo? Cambio de velocidad en la transmisión de las noticias. Y esto tiene consecuencias, ¿sí? El fenómeno de la velocidad alteró el fenómeno de la oferta-demanda de contenidos informativos. Si ahora tenemos la posibilidad de transmitir volúmenes de información ilimitados, ¿quién produce esos contenidos informativos? Antes, pues uno acudía al radio, a la televisión, a los periódicos y principalmente a los periódicos para mantenerse informado, ¿sí? Esperaba uno el periódico del día en la mañana, sobre todo los periodistas, pues teníamos que darnos a la tarea para estar bien informados de leer lo que aparecía en los periódicos, ¿sí? En la actualidad, pues los periódicos en la mayoría de los países pasaron a ser productos que no son los necesarios para estar informado de la instantaneidad, ¿sí? Y esto es el contexto en el que el periodismo se desarrolla ahora. Esta es la actividad que ahora, ¿sí?, enfrentan los periodistas profesionales, ¿sí?, para contextualizar, para tener la posibilidad de entender el fenómeno de la comunicación, entender el fenómeno del periodismo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, pues para hacer un periódico aparte se requerían cientos de personas todo el tiempo. En la actualidad, con llegar a las redes sociales, participar en las redes sociales, pues uno tiene contacto con el mundo exterior. Es más, pues hasta ahora se dice que es más fácil comunicarse con el mundo exterior que con los que están al lado de uno. Casi siempre quienes estamos en una reunión, pues estamos consultando lo que está pasando afuera. ¿A qué nos obligan todos estos cambios? A entender la comunicación y el periodismo como ciencia y sobre todo en la comunicación institucional
pues intentar que las estrategias, la operación comunicacional no sean una ocurrencia. ¿Cuáles son, digo yo, los riesgos de las redes sociales? Por ejemplo, pues la improvisación y la inexperiencia que también ocurre en las comunicaciones institucionales, ¿sí? La comunicación, seguramente ustedes estarán de acuerdo por los estudios que hicieron, es una ciencia y su importancia no puede ni debe ser soslayada. No se puede hacer comunicación institucional, ¿sí? O periodismo serio sin una estrategia y sin una operación profesional, ¿sí? Yo creo, no sé, mi intención es que esto se convierta más en un diálogo, ¿sí? Que estos cambios constantes y irrefrenables del último medio siglo nos han hecho vivir permanentemente en una crisis, ¿sí? En una crisis en la que lo primero que nos ocurre, ya se imaginarán, en el caso de las personas como yo, de mi edad, pues hemos tenido que adaptarnos a una velocidad más allá de la capacidad que hay siquiera para estudiar los fenómenos de comunicación, ¿sí? Imagínense lo que hemos vivido, de los que vivimos desde el telégrafo al ciberespacio. Y, sobre todo, también entender la paradoja de que con este avance tecnológico, con este avance de la instantaneidad, pues no tenemos una muy buena comunicación. Vivimos la paradoja, desde mi punto de vista, de vivir, ¿sí? Valga la redundancia, la estridencia mediática, es decir, el escándalo permanente en las redes sociales y en los medios de comunicación, y simultáneamente lo que yo llamaría una sordera colectiva, ¿sí? ¿Esto qué nos hace? A que mi hipótesis de trabajo es que la comunicación y el periodismo viven un proceso de rebase, están rebasados por la propia velocidad de las tecnologías en evolución permanente, ¿sí? Ahora la semana pasada, un amigo que tuvo acceso a los planes y proyectos, por ejemplo, de Facebook y de estas grandes empresas de comunicaciones, los instrumentos de técnicos que se van a... Perdón, se prendió. Los instrumentos técnicos ahora son unos anteojos que se convierten en pantallas, ¿sí? Y en auriculares. Entonces yo puedo estar en una junta y estar leyendo mis mensajes de texto, mis WhatsApps o hasta ver series de televisión mientras estoy en una reunión y sin que el resto de las personas se den cuenta, ¿sí? ¿Qué produce todo esto? Que la sociedad se va haciendo más compleja y que los liderazgos también se van volviendo incontrolables desde mi punto de vista. Para los medios de comunicación que han producido la pérdida de las audiencias, ¿sí? ¿Por qué son superados los periódicos? Porque como instrumentos de información no son suficientes, no son oportunos. Uno, no sé si a ustedes les pasa en cada uno de sus países, en el caso de México, yo lo veo casi todos los días. Lo que aparece publicado en los periódicos, lo leí por lo menos 24 horas antes. Y muchos de esos periódicos no me están ofreciendo atractivos que me inviten a su lectura. Por eso yo sostengo que
la problemática de la comunicación institucional, ¿sí?, está en la recuperación del periodismo, ¿sí? ¿Qué tipo de periodismo? Pues el periodismo que nos enseñan en las escuelas, el periodismo oportuno, el periodismo atractivo, el periodismo veraz, el periodismo comprobado, el periodismo profesional. ¿Qué es lo que nos pasa con las redes sociales? ¿Sí? Yo no sé si ustedes estén de acuerdo. Yo incluso acuñé la frase de que las redes sociales están llenas de chatarra informativa, así como, y no sé si en otros países se utilice este término, ¿sí? En la comida hay la comida llamada chatarra, que es esa comida que te engorda, pero no te nutre. A mí me pasa lo mismo con mucha frecuencia cuando le invierto horas a las redes sociales, ¿sí? Y que estoy leyendo y estoy entretenido, ¿sí? Horas y horas entre el Face, el Twitter, el Instagram, el TikTok y todo esto, y al final del día me siento vacío, ¿sí? Y me pasé 3 y 4 horas pegado a la pantalla. ¿Por qué? Porque la chatarra informativa no nutre, no educa, no forma. ¿Qué tiene que ver esto, por ejemplo, con lo que les hablaba anteriormente? La oferta de contenidos de información, que tenemos que elevar la calidad de los contenidos de información. Por supuesto, eso se hacía en la manufactura de los periódicos o en la manufactura de los programas informativos, de los noticieros de radio y televisión. Pero eso no pasa en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es lo que nos da la oportunidad a los periodistas? Pues de intentar profesionalizar las redes sociales. ¿Pero cómo? ¿Con nuestra actividad personal o obligando, haciendo conciencia a que las instituciones, y por instituciones yo entiendo por una parte las gubernamentales, ¿sí?, secretarías de Estado, ministerios, toda la estructura de gobierno tiene que cambiar sus modelos de comunicación, tienen que entender que deben producir contenidos informativos suficientes para atender la demanda de información. Fíjense, los gobiernos, por ejemplo, en el caso de México, pues vivieron durante décadas enteras alimentando de contenidos informativos a periódicos, radio y televisión. No se pensaba en la instantaneidad. No se tenía considerada la instantaneidad. ¿Qué tienen que hacer ahora las instituciones? Incluidas las instituciones educativas, ¿eh? Yo, entre otros cargos que tuve la comunicación social de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y cada institución, sobre todo las de educación superior, debieran ser abastecedoras permanentes de no solo de los medios tradicionales, sino en la actualidad de las redes sociales, ¿sí? Por eso yo planteo como hipótesis que tenemos que exigirle al gobierno más contenidos de información. Pero parece, en muchos gobiernos, y en este caso hago una autocrítica al gobierno de México, ¿sí?, de que no producimos suficientes contenidos informativos para ser capaces de reflejar, ¿sí?, lo que la sociedad está viviendo, cómo la sociedad va evolucionando. En la teoría, el periodismo está al servicio de la sociedad y en la práctica, el periodismo, sobre todo el tradicional, está atendiendo, no digo que al servicio, aunque sí en muchos casos así ocurre, atendiendo solamente lo que ocurre
en la élite gobernante. ¿Y qué quiero decir cuando digo élite gobernante? Pues solamente a la chismografía política o partidista, ¿sí?, de lo que ocurre en el gobierno. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién refleja lo que pasa en la sociedad? Esa es una desviación que yo he sido crítico de la actividad periodística permanentemente, porque no solamente no es suficiente con informar lo que hace el gobierno. El gobierno representa a la sociedad, pero no es la sociedad. Y los medios de comunicación, el periodismo, la actividad periodística, debe ser capaz de reflejar lo que pasa en la sociedad, lo que está viviendo la sociedad, cómo la sociedad va evolucionando para bien o para mal. ¿Sí? Y en esa parte yo soy un convencido de que tenemos que revolucionar y utilizar la información. No sé, en otros países, aunque lo he estado informado de otros países, pero no sería yo capaz de calificarlo. Pero en el caso de México, se adoptó durante décadas, por lo menos desde finales de los 80s, los 90s y casi estos 20 años de este siglo, se utilizó como la herramienta de la comunicación gubernamental la publicidad. ¿Sí? Los gobernantes creían que haciendo campañas de publicidad, ¿sí?, se informaba a la población de lo que estaba haciendo el gobierno. Y ahora que reflexionaba yo y preparaba apuntes para esta plática, ¿sí?, reflexionaba yo de que en qué cabeza cabe pensar que, o qué falta de respeto se tiene hacia los ciudadanos, el pensar que a base de la repetición de una idea, ¿sí?, o sea, la construcción de la posverdad, de que si yo digo que el gobierno del presidente fulano de tal es bueno y lo repito 1.000.000 de veces, la gente lo va a creer. O sea, me pareció aberrante la propia concepción de pensar que yo voy a fomentar la gobernabilidad con una comunicación basada en el mensaje publicitario como si fuera una soda, como si fuera un producto, cuando que el objetivo de la información pues es el armonizar a la sociedad, el crear condiciones de vida mucho mejores para la sociedad. Pero durante varios gobiernos hemos padecido modelos de comunicación institucional absolutamente rebasados. ¿Sí? Yo he sido crítico, por supuesto, la publicidad se tiene que estar utilizando, igual que las relaciones públicas. Seguramente ustedes saben que las estrategias de comunicación integrales incluyen actividad informativa, actividad publicitaria, actividad de relaciones públicas, que son los 3 grandes ejes de la comunicación, sea empresarial o pública. Por ejemplo, ¿para qué es útil la publicidad? Pues para las campañas de salud, para las campañas de educación, pero no puede ser el objetivo, como fue durante muchas décadas, durante muchos sexenios, que el objetivo de las campañas de comunicación del gobierno basadas en la publicidad intentaran que los ciudadanos aplaudan al gobierno. Ese era lo que se buscaba. ¿Sí? Yo con mis mensajes quiero que me acepten, quiero que me reconozcan mi trabajo. ¿Qué es lo que provocó este modelo de comunicación? Pues que la gobernabilidad, la gobernanza, se deteriorara. ¿Por qué? Porque también esto, yo soy un convencido de eso, de que
la comunicación en la actualidad y la comunicación basada en la información, es decir, la comunicación basada en el periodismo profesional, ¿sí? Es la mejor herramienta, ¿sí? La más útil para gobernar. Pero para eso tendrían que crearse contenidos informativos en cantidad, en calidad, en oportunidad suficientes para conducir a la sociedad, para reflejar a la sociedad. Pero mientras tanto, el periodismo y la comunicación se conviertan en lo que he llamado el espejo de la bruja de Blancanieves. ¿Sí? Los gobiernos le preguntaban a los medios quién es el más guapo, quién es la más guapa. Y el espejo tenía que contestar, pues el gobierno. Eso por una parte. Y luego el desorden por otro, que a mí me ha parecido siempre el mayor riesgo de nuestras democracias, tanto las avanzadas como las incipientes, como es la del caso de México, ¿sí? Que la ausencia o la carencia de contenidos de calidad en las redes facilitan que cualquiera pueda llegar a gobernar. Y ahí está el caso de, aunque pues yo no soy gringo, ¿verdad? Pero vi el tipo de campaña que hizo Trump, ¿sí? A base del aprovechamiento de la infodemia, de las acusaciones falsas, de los datos falsos. Esto que me parece a mí lo más aberrante, que es las campañas sucias que padecemos los ciudadanos. Porque las campañas sucias, la mayoría de ellas se construyen a base de datos parcialmente verdaderos o rotundamente falsos, pero que logran el desprestigio del adversario político y producen un daño en nuestra democracia. ¿Sí? Aparte de que generan un clima de violencia verbal, de rudeza permanentemente. Es decir, vivimos expuestos a la información falsa, a la información chatarra. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos rescatar? Pues necesitamos rescatar al periodismo. Y parte de esta plática me entusiasmaba mucho. ¿Por qué? Porque cuando se habla del periodismo y de los reporteros, pues se piensa sobre todo en los medios de comunicación. Y yo lo que sostengo es que en la actualidad, cualquier institución pública o privada requiere del trabajo profesional de los periodistas. ¿Sí? El día que las empresas, desde las pequeñas empresas, entiendan que es necesario informar de su actividad, ya ven ustedes en la actualidad, cualquier negocio, por pequeño que sea, requiere una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia de posicionamiento de los servicios, de la marca que ofrecen. No ya digamos las grandes empresas o los grandes corporativos que ahora se fijan o están preocupados en lo que se llama el prestigio. ¿Sí? Ya no solamente la venta de productos y servicios, es decir, ahí les hablo de la publicidad, sino que les estoy hablando de la construcción de prestigio. ¿Y cómo se construye el prestigio? Pues con información verdadera, suficiente. Desafortunadamente, ¿sí? Muchos empresarios todavía siguen pensando que solo con campañas de publicidad
pueden sobrevivir y ya no. Por eso creo que el mercado del periodismo, el mercado del empleo para reporteros, fotógrafos, editores y todos los que en la actualidad manejan en las redes sociales, ¿sí? Pues es muy importante y se abre una oportunidad que todavía no se está viendo a plenitud. Nosotros, va un poco como promoción del Senado de México, del Senado de la República de México, hemos intentado un cambio en el modelo de comunicación en el que procuramos que para cada red social haya productos específicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer, les pongo el ejemplo que muchos de ustedes no vivieron, ¿verdad? Antes, con hacer un boletín de prensa, que así en muchas instituciones se sigue utilizando ese lenguaje de decir el comunicado de prensa. Pues está fuera de lugar hablar del comunicado de prensa, porque está bien que hagas un comunicado para medios impresos, pero para cada red social tienes que utilizar el lenguaje de cada red social, que esa es otra de las cosas que yo observo, aún no se tiene perfectamente claro. Cada red social tiene sus propias características. No es lo mismo un Twitter que un producto para Facebook, para Instagram y mucho menos para TikTok. Pero si yo como institución gubernamental responsable de la construcción del marco legal de un país, y si soy lo suficientemente hábil para hacer productos, imagínense la complejidad que representa en términos periodísticos, comunicacionales, el lograr informar. No digan hacer productos publicitarios. Nosotros también hacemos campañas de publicidad para radio y televisión porque tenemos los tiempos que se llaman de Estado y no los puedo desperdiciar, ¿sí? Los tengo que estar utilizando. ¿Cuál es mi propósito? En la repetición de mensajes, que sobre todo sean educativos, ¿sí? La repetición, y eso lo saben cualquier papá o mamá, ¿sí? Que todos los días tienen que estarle diciendo a los niños la repetición del mensaje. Así nos pasa también con los ciudadanos. Yo les puedo demostrar que las campañas de publicidad gubernamentales no son el mejor instrumento de comunicación para construir gobernabilidad, porque sí, y lo hemos hecho como un ejercicio acá en el Senado, si yo les pregunto cuál fue el eslogan de la Cámara de Senadores en el sexenio pasado, nadie se acuerda. Porque se utilizaron técnicas publicitarias que no correspondían a la vocación de la institución. Y también cuando se hace una estrategia de comunicación, pues se debe identificar, tener claro cuál es la materia de trabajo. Yo en el Senado de la República, ¿sí? No estoy buscando que los ciudadanos hablen bien de los órganos de gobierno del Senado, ¿sí? Del senador que preside la mesa directiva o del senador que preside la Junta de Coordinación Política. Mi reto, mi verdadero desafío es hacer productos de información que sean atractivos en cada tipo de medio, impreso, radio, televisión y redes sociales. Y intentamos producir contenidos informativos de acuerdo a las necesidades de cada plataforma, de cada medio. ¿Sí? Igualmente cuando hacemos una transmisión simultánea,
¿sí? Acá en el Senado hay ocasiones en las que tenemos 6, 7 y hasta 8 transmisiones simultáneas a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque otra cosa que tenemos que tener perfectamente claro es que ya no hay temas reservados, ya no hay temas en donde no haya audiencia. El tema que ustedes me pongan, les aseguro que hay medios de comunicación y hay una audiencia perfectamente determinada. Y yo, como institución gubernamental, lo que he procurado siempre tener como reto, ¿sí? Y lo digo en términos también periodísticos, es que cuando yo haga una consulta en Google, mi institución, mi mensaje, sea el primero que aparezca. ¿Por qué? Porque ahí alguien tiene que alimentar de información y ese es el gran vacío que yo observo en la comunicación. ¿Sí? Sí, efectivamente. Tema que yo le pregunte a Google, va a haber respuesta. Pero el problema no es solamente eso. El problema es mi institución, cómo alimenta a Google. ¿Sí? No estoy hablando de publicidad, estoy hablando de participación y de demostrar que estoy activo en términos comunicacionales. Entonces, parte de mi desafío permanentemente es que si yo produzco contenidos informativos, ¿sí? Y esto me hace recordar algo que para ustedes seguramente es muy claro. Si reflexionamos con detenimiento y cuidado las distintas dependencias gubernamentales, les apuesto lo que quieran que hay algunas en las que no producen ningún contenido informativo para nadie, ni para prensa escrita, ni para radio, ni para televisión, y mucho menos para redes sociales. En el caso de México esto es dramático. ¿Por qué? Porque muchos de los titulares de las dependencias no sabe uno como ciudadano ni el nombre. Ya no digan el tema. Por ejemplo, si yo les digo, si yo les preguntara el nombre del secretario de Agricultura de México, el nombre del secretario de Medio Ambiente de México, el de Comunicaciones y Transportes, la secretaria de Cultura, y cuándo fue la última vez que vieron en las redes, ¿verdad?, compitiendo por la información, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a la CONADE, ¿sí? Nada menos que la institución encargada, responsable del fomento del deporte o de la cultura? ¿Sí? Ya no digamos de la economía, ¿eh? ¿Qué estamos produciendo, ¿sí?, como instituciones? O si yo les pregunto, a ver, las grandes empresas de México, ¿cuáles son los contenidos informativos con los que están compitiendo en el mundo de la información, en el mundo, en la sociedad de la información? ¿Cuál es la aportación de los grandes corporativos? Por eso yo digo, en términos de comunicación, tenemos que ir al periodismo, tenemos que ir a la información, tenemos que ir a recuperar, ¿sí? Y ustedes como interesados en el periodismo, tenemos que recuperar la nota informativa, la entrevista, la crónica, el reportaje y el artículo de opinión. Ahora, también para esta conferencia, revisé en el portal de la Fundación de Gabo, ¿sí?, todo lo que se está planteando en términos de capacitación para periodistas. Es sorprendente que García Márquez, cuando
escribió noticias de un secuestro, hizo un trabajo reporteril impresionante. Fíjense, algo que en la actualidad, en la comunicación institucional o en algún tipo de comunicación institucional, se utiliza mucho, ¿sí? La filtración. Fíltralo. Y García Márquez mismo dijo que para noticias de un secuestro no aceptó ni permitió ni una filtración. ¿Qué es una filtración? Pues es un dato falso o es un dato parcialmente verdadero. Y cuando acudimos a la filtración, pues es porque no estamos respetando a las audiencias o es porque pretendemos participar en una conversación distorsionada. Queremos contribuir a la infodemia. ¿Cuál es la responsabilidad del periodismo? Pues la responsabilidad de los periodistas es lograr que se nos respete como periodistas. ¿Sí? Me encantan las filtraciones, pero si la filtración me motiva a investigar. ¿Sí? Les repito, me impresionó el tiempo que le dedicó, por supuesto, García Márquez a la noticia de un secuestro. ¿Sí? Él cuenta que originalmente se trató de la historia de una sola secuestrada, pero que él de entrada rechazó que fuera la historia de una sola secuestrada y que optó por porque fuera la historia de varios secuestros en un periodo más o menos de año y medio, a principios de los 90s, en Colombia, que a su vez lo obligó a investigar el contexto en el que se hicieron estos secuestros. O sea, hizo un gran reportaje. Y él mismo dice, la técnica de noticias de un secuestro es el reportaje. ¿Qué ha pasado con los periódicos impresos en los últimos tiempos? Los reportajes se cuentan casi con una mano. ¿Qué es lo que admiramos los hispanohablantes, por ejemplo, de publicaciones europeas como El País? La riqueza de géneros periodísticos que todavía están cultivando. ¿Por qué yo acudo a la Fundación Gabo? Por la riqueza de contenidos periodísticos que puede uno disfrutar, porque es auténticamente un disfrute. Seguramente ustedes saben que se han hecho estudios a lo largo del tiempo, del tiempo que dura una persona en leer un periódico, de leer un medio de comunicación, por ejemplo, The Guardian o New York Times, que decían, el periódico lo debes leer en menos de 20 minutos. Yo a veces, me pasa con El País Semanal, ¿sí? La revista semanal del País, que le dedico 2 y a veces hasta 3 horas, porque pues la mayoría de las cosas que publican me interesa. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo de eso? Que lo reportearon, que son trabajos periodísticos de investigación. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a todo este cambio de la sociedad sin un periodismo que comprenda en primer lugar los fenómenos de la propia comunicación? ¿Quién va a financiar las investigaciones periodísticas que se necesitan para reflejar a la sociedad? Por eso yo digo, necesitamos ejercer una gran presión para que instituciones públicas y privadas, no es la sociedad la que de pronto va a decir, quiero géneros periodísticos. Esa responsabilidad es del gobierno en primer lugar. En México, por ejemplo, tenemos un grave problema de desempleo de periodistas o de subempleo de periodistas.
Los periodistas mexicanos en el gran porcentaje están mal pagados, no tienen buenas condiciones de trabajo. ¿Sí? De capacitación, pues bueno, no existen políticas de capacitación para los periodistas en las grandes empresas mexicanas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lograr esto que presentamos en esta gráfica, en esta lámina. ¿Qué necesitamos hacer? Recuperar el periodismo profesional a partir de una práctica disciplinada y rigurosa. Verificar la información, investigar y acudir a fuentes confiables y documentadas. Un poco en broma, pero con mucho veras, se dice que la mayoría de los jóvenes reporteros ahora no les gusta la calle, ¿sí? Todo lo buscan en internet. Hay que ir a la calle, hay que ir a verificar los datos, a investigar, ¿sí? Obtener y reflejar todas las versiones. Lo que les hablaba yo de García Márquez, ¿sí? Él habla de que pues de pronto tuvo que hacer más de 50 entrevistas. Imagínense un García Márquez, pues yo creo que andaba por ahí de los 60 o más, ¿sí? Para reportear, investigar la crónica, la noticia de un secuestro, ¿sí? ¿Y qué necesitamos? Oportunidad, anticipación, conciencia de los derechos humanos. No solamente los derechos humanos desde la perspectiva política, desde la perspectiva de posicionamiento personal o institucional. No, los derechos humanos elementales, ¿sí? Y algo que yo desde hace muchos años procuro estar siempre muy alerta: distinguir hechos de opiniones. Los exhorto, les pido que hagan ese ejercicio. Cuando vean cualquier cosa, un periódico, una revista, distingan, ¿sí?, los hechos de las opiniones. Porque mucha gente, o con mucha frecuencia, cuando leemos algo, sobre todo noticias, o el periódico, las revistas, vemos la televisión, pensamos que las opiniones son noticia. No, las opiniones son opiniones, no son hechos. Y uno se vuelve más riguroso con el tiempo que dedica a la lectura cuando diferencias opiniones de hechos. A mí lo que me gusta es, denme los hechos, díganme qué pasó. No, ¿qué opinas de lo que pasó? Eso yo me debo construir mi opinión. Yo tengo que estar buscando, ¿sí?, investigando, confrontando datos. Entonces, pues, como verán, mi hipótesis de trabajo es cómo hacemos para ofrecer contenidos informativos de calidad en las plataformas. ¿Cómo hacer para lograr, yo le llamo la conversación social, donde se da en la actualidad? Pues en las plataformas. Esa es la conversación. ¿Cuál es el nivel de esa conversación? ¿El like? ¿La agresividad? ¿El uso del lenguaje soez agresivo? ¿Ese es el nivel de conversación al que yo le dedico tiempo? ¿O mi responsabilidad como estratega de comunicación debe ser cómo hago para elevar el nivel de la
conversación desde mi responsabilidad como encargado de comunicación del Senado. ¿Sí? No a ver cómo denosto, cómo critico a los demás, sino qué aporto a las redes, a una conversación enriquecedora. Ustedes saben, es lo común. En las bellas artes, uno tiene que cultivarse. Apreciar una buena pintura exige estar viendo pintura. Apreciar la buena música, y no hablo solamente de la música clásica, sino apreciar una buena interpretación, la buena música, exige igualmente una buena conversación, pues exige que haya tema de conversación. ¿Y quién pone los temas de conversación? Las ocurrencias, los denuestos, todo lo que vemos todo el tiempo en las redes. ¿Sí? Hay unas estadísticas de Reuters, que se refieren a cómo los medios tradicionales han perdido influencia, han perdido exposición, y es verdaderamente preocupante. Fíjense ustedes, yo supe de estudios que se hicieron hace 15 años en México. No he sabido que se hagan más estudios al respecto. Del total de la población mexicana, solamente el 18% de la población ve programas informativos, es decir, noticieros o programas de información. En la mayor parte de las estaciones de radio, por ejemplo, hay programas de información, pero gran parte de la población, en cuanto empieza el programa de información, le cambia. Y somos solo el 18%, de acuerdo a esos datos, solo el 18% quienes se informan a través del radio o la televisión. Y el 82% restante, ¿cómo se informa? ¿O no tiene información? Porque seguramente tienen participación en las plataformas, pero ¿qué tipo de participación tienen? Por eso yo insisto mucho en las instituciones tienen que aportar contenidos informativos a las plataformas. Y no me refiero a los funcionarios, me refiero a la información. ¿Sí? Volviendo un poco al tema de agricultura, que es el tema de la producción de alimentos, nada más y nada menos. ¿Saben cuántos organismos tiene la Secretaría de Agricultura autónomos dedicados al fomento de la producción de alimentos? 19 por lo menos. Si yo les pregunto, a ver, menciónenme uno. Senacica puede ser, que es la que se encarga de la sanidad animal y vegetal. ¿Verdad que estamos frente a un desafío o estamos en el camino equivocado como instituciones? Porque seguimos confundiendo opinión con hechos. No, cada actividad humana puede ser objeto de ser informada, no el nombre de la persona, la actividad. Sin embargo, la mayoría, pues no, estamos preocupados por las opiniones del presidente para abajo y no de los hechos. Entonces, ahí sí, insisto, y si quieren pasamos a preguntas, porque ya sin querer ya me llevé una hora. Necesitamos recuperar el periodismo, necesitamos recuperar la información
y sobre todo, insistir en que sean las instituciones las que asuman esa responsabilidad. No es suficiente con que el reportero, el periodista lo haga. Hay que hacer el cambio, cambiar el modelo de comunicación, ¿sí? Y hacer un uso intensivo de la información. Pero para hacer uso intensivo de la información necesitamos crear contenidos informativos. Y pues estoy a sus órdenes, me encantará platicar. Muchísimas gracias, Abelardo. Bueno, a nombre del TEC de Monterrey, pues te reitero nuestro agradecimiento de que estés aquí. También un saludo de la doctora Lucrecia Lozano, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros por un tema de índole familiar personal, pero pues me pidió encarecidamente que te diera sus saludos y su agradecimiento también por haber estado el día de hoy con nosotros. Y pues bien, abrimos micrófonos, estimados periodistas, si quieren comentar aquí con Abelardo. Adelante, por favor, Noracelia Domínguez, si eres tan amable de comentarnos de qué medio y de qué país nos acompañas. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noracelia Domínguez Maldonado. Soy de el estado de Morelos, México, y en esta ocasión me llama la atención el tema de ajustar el lenguaje de comunicación a las diversas plataformas de redes sociales. Normalmente las salas de prensa, ¿no? Que las áreas de comunicación de cualquier institución pública envían los boletines, los tradicionales boletines, que son aproximadamente, no sé, de 1,600 caracteres. Entonces, yo como reportera, como dice, hay a veces contenidos pues que no tienen gran información, que puede ser como de interés social o de impacto social. A mí me envían el boletín y yo observo en las redes sociales a compañeros periodistas que lo que hacen es copiar y pegar el boletín automáticamente. En Facebook, por ejemplo, ¿no? Un link en Twitter. Entonces, ahí estamos cayendo en una comunicación errónea nosotros como periodistas. Es mi pregunta. Es justamente algo que yo en las oficinas de comunicación institucional en las que he trabajado, he luchado denodadamente porque no se reproduzca tal cual el boletín. Tú imagínate, ¿sí? ¿Quién va a leer en un Twitter, ¿sí? Un boletín de 7 párrafos? Me parece tan elemental hacer ese tipo de cosas. Creer que un boletín de prensa va a ser leído en una plataforma solamente por el hecho de copiar y pegar, cuando que vivimos en el mundo de la imagen, ¿sí? Y efectivamente tienes toda la razón. Hay veces que se manda el texto tal cual. Y yo supongo que por llenar, por utilizar la plataforma, ¿sí? El periodista lo suba tal cual. No, yo creo que ya la comunicación tiene que ser de otras características. Fíjate, y esto me lleva a hablarles del atraso o la incomprensión que tenemos en las instituciones públicas del fenómeno de la comunicación. Este gobierno, me refiero al federal, ha prácticamente desmantelado todas las oficinas de comunicación de las secretarías de Estado. Se desmantelaron porque pues estas oficinas, o una buena parte de ellas, se dedicaban a la distribución de publicidad. Por supuesto que yo estoy de acuerdo a que una oficina de comunicación no es solo
repartidora de publicidad. Tendría que convertirse cada oficina de comunicación institucional en el caso del gobierno, y me refiero sobre todo al Poder Ejecutivo, en agencias de información. Por ejemplo, decir, la Agencia de Información de Salud, la Agencia de Información de Productos Alimenticios, la Agencia de Información de Economía, la Agencia de Información de Desarrollo Social, la Agencia de Información de Economía. ¿Para qué? Para fomentar la creación de contenidos de información. ¿Qué es lo que no hacemos? Hemos desaparecido las oficinas de información y de comunicación social, cuando que sobre todo en el gobierno hay que fomentar la actividad informativa. Hay que contratar reporteros, fotógrafos, editores, productores de programas de información para ir a las plataformas, por supuesto, ir a los medios tradicionales. Pero si ahora las plataformas son el medio de comunicación con el ciudadano y entre los ciudadanos, yo te aseguro que si te hago llegar un buen estudio del cultivo de las propiedades alimenticias, por decirte, del plátano, voy a provocar, si lo hago bien, que se reenvíe esa información. El plátano quita la depresión, alimenta, en fin, cada producto. Nosotros hicimos un ejercicio en la Secretaría de Agricultura de producir casi 3.500 cápsulas. Originalmente se hizo un programa de televisión de media hora diario, y de ese programa de televisión se hicieron subproductos para cada plataforma, con el lenguaje de cada plataforma, pero con la imagen que ya teníamos capturada. Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación. ¿Perdón? Entonces, por eso yo insisto, necesitamos, sí, a mí, si yo fuera reportero y me mandan el boletín, obviamente no lo voy a subir, tal cual, a mi medio de comunicación, y menos a mis plataformas, o sea, a las plataformas, es decir, a menos de que vengan con imagen, con el contenido propio para las plataformas, ¿no? ¿Quién más? Sí, muchas gracias. También tenemos a Kenneth Cruz. Adelante, por favor. Vamos a abrir el micrófono. Gracias. De saludo de Prensa Libre de aquí de Guatemala. Esta charla, peculiarmente diferente de todas que han estado muy buenas, me llamó mucho la atención, sobre todo por el preciso enfoque que le dio de los contenidos. En concreto, nosotros en la actualidad estamos sumergidos en una batalla digital que hasta las mismas directrices de los medios nos hacen caer, digamos, en esta inmediatez. A veces, en general, pecamos de desinformando, es decir, algo aparece en redes, algo se transforma en tendencia o está viral, independientemente de la temática, y tenemos que acudir a eso, y a veces en base a eso, unido a lo de los boletines, etcétera, siempre se nos exige constantemente esa inmediatez, es decir, tenemos que salir rápido y tenemos que salir primero. Y eso en la mayoría de medios, por lo menos en mi país, sí he notado que todos nos hemos equivocado en más de alguna vez, porque a veces cuando nos damos cuenta al final, eso ya no es verdad. Es decir, salimos publicando algo por ser inmediato, pero que realmente no es válido, porque a veces estamos sumergidos en esa ola de que tenemos que hacerlo pronto y va una nota, después va otra, después va otra. Entonces, yo no sé si estoy, primero la pregunta es, ¿cómo
hacemos para frenar esto, ¿verdad? Que no nos invada. Y lo otro, definitivamente yo considero que tristemente, por lo menos en mi país, se está muriendo el periodismo porque los medios o las plataformas se han convertido en medios de distribución de información y no de periodismo. Muchas gracias. Pues ciertamente esa es la tragedia que estamos enfrentando y que vivimos abrumados, ¿sí?, por contenidos informativos de entrada y como una generalidad de dudosa, no solamente procedencia, sino de dudosa calidad. Ya no hablemos de la veracidad, ¿sí? Por ahí también tenía yo una nota en donde hablaba de la diferencia entre lo verosímil y lo verdadero. ¿Sí? Es verosímil, pero no es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pues estamos en el chat? Que hay datos que son verosímiles, pero que no tienen rigor. Yo no puedo exigirle, ¿sí?, a Twitter, a todos los que participamos en Twitter, ¿sí?, rigor periodístico. Pero debo exigirles a las instituciones rigor periodístico, comprender que tienen que generar contenidos informativos, ¿sí?, para enriquecer a las redes y para que quienes sean acuciosos y que van a investigar encuentren la información certera, verdadera, más precisa. Ciertamente vivimos expuestos todo el tiempo a caer en la información falsa o a ser víctimas, rehenes también. Lo que planteaste ahorita, efectivamente uno se convierte en rehén de la inmediatez. Sí, tengo que estar subiendo contenidos informativos rápido. Si son buenos, regulares, malos o pésimos, no importa. El chiste es estar subiendo información. Tenemos que trabajar en el doble sentido. Por eso hablaba yo de un proceso. ¿Cuál es el proceso? La búsqueda de la calidad implica desde cuidar lo que leo hasta cuidar lo que produzco. No solamente lo que leo, sino lo que produzco. ¿Sí? Y tener muy en cuenta esto de que si lo que voy a subir es chatarra informativa, que va a entretener a la gente, tengo que tener la decisión y la voluntad, sobre todo, la voluntad de no convertirme en rehén, ¿sí?, de no formar parte de corrientes de opinión que no van a ningún lado, que no nutren, que no educan, que no forman. Y lo planteo desde la perspectiva o desde la responsabilidad institucional, porque por ahí es por donde creo que está el principio de cómo recuperar gobernabilidad, armonía, unas condiciones de vida diferentes desde el mundo de la comunicación, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias, Abelardo. Sí, tenemos a Ivette Saldaña. Adelante, por favor, Ivette. Hola. Hola. Abelardo, qué gusto verte. Mi pregunta es, Abelardo, ¿cómo balanceas? Porque en cuanto a contenido y visitas o clics, porque actualmente en los medios, cada clic
significa ingresos. Entonces los medios están buscando muchos ingresos, sobre todo en esta crisis que es, yo creo que a nivel mundial. Pero, por otra parte, también tenemos lo que piden las audiencias. Y como lo decía hace rato mi compañero Ken, lo que piden las audiencias, bueno, y tú también lo decías, ¿no? O sea, lo que buscan es contenido chatarra, pero no solo en México. O sea, The Sun es un medio británico y es el más vendido y tiene pura chatarra. Pero es el que tiene más ingresos y es el que más jala y todo. Y un reportaje bien trabajado y todo, 50, 100, 200 clics, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Porque los medios no son hermanos de la caridad y necesitan ingresos. Y uno vive pues, de publicar y de que te acepten tus propuestas. ¿Cómo balanceas esto de nota chatarra o contenido chatarra con contenido fuerte, con contenido trabajado, aunque sabes que no te va a generar los clics suficientes? Que eso frustra, ¿eh? A mí me frustra mucho, porque digo, esta nota que es, todo el mundo la trae y es cualquier artista lo que haga, ¡pum!, se te escala, ¿no? 1 millón de clics. Si tú traes algo que en la hacienda hubo un quebranto, en la hacienda pública hubo un quebranto, a la gente no le interesa mucho. Eso es mi pregunta. Gracias, Abel. Mira, ahí ahora sí que pones el dedo en la llaga, ¿sí? O abres la herida. Lo que acabas de plantear tiene que ver con la ética, tiene que ver con, pues, con recuperar la ética también en la actividad del periodista. La ética en la política, sí, está muy cuesta arriba. ¿Por qué les digo que está muy, muy cuesta arriba? Porque efectivamente el mundo, esta crisis de contenidos de información, imagínense ustedes, y también lo señalaste con mucho tino. Por ejemplo, los británicos tan flemáticos, conservadores, tradicionales, más que conservadores, tradicionales, con un primer ministro como pues el que tienen, que su imagen y su comportamiento es exactamente contrario a lo tradicional inglés. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Efectivamente, que pues nos están ganando, ¿sí?, lo que antes considerábamos como inadecuado, como malos comportamientos sociales, ¿sí? Traía yo también, otra de las fichas que traía es el relato que hace Obama de cómo fue víctima de las mentiras de Trump a propósito de su acta de nacimiento. Y cómo él, siendo el presidente, y lo dice así, yo siendo el presidente me tengo que rebajar a contestar esta mentira repetida 1000 veces, y que lo plantea Obama con toda claridad. En vez de que la mentira se desvaneciera y desapareciera por ser una mentira, la mentira iba creciendo en los medios, hasta que tuvo que salir a dar una conferencia de prensa enojado y demostrar pues que era ciudadano estadounidense con la documentación legal correspondiente, pero salió de mala forma. Entonces, esto es justamente, es un fenómeno mundial que en nuestros países hace mayor crisis. ¿Por qué? Porque las estructuras sociales de los países desarrollados pueden resistir malos gobernantes, pero a nosotros como sociedad, ¿sí?,
los gobiernos se han venido debilitando cada vez más. En el caso de México me parece dramático, es decir, los últimos 5 gobiernos se han venido debilitando a tal grado que ya no podemos transitar libremente por el territorio nacional. ¿Sí? Y me parece más grave aún que para tú viajar de un lugar a otro, tengas que tomar precauciones por el clima de inseguridad que priva. ¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación? Como periodista, ¿sí? Como periodista, yo recuerdo que las notas rojas es lo más barato. Tú también lo señalabas ahora. El costo de la nota, el costo de la información. La nota amarillista es la más barata de todas. Porque la entrevista, la crónica y el reportaje requieren inversión. Requieren tiempo e inversión. Y la nota roja no. Díganme ustedes, los noticieros, sobre todo los de televisión en la actualidad y desde hace 20 años para acá, ¿qué es lo que fundamentalmente tienen como contenidos? Pues la nota roja. Entonces, de ahí mi planteamiento institucional. Es responsabilidad de Estado contribuir al mejoramiento de la calidad de la información y con esa calidad de la información contribuir al mejoramiento de la conversación social. ¿Es una utopía? Sí. Que yo me considero a mí mismo, resulta que después de todo este tiempo llegué al estado de que soy un idealista, porque vivo la realidad del desmantelamiento de las oficinas de comunicación institucionales y desafortunadamente también las empresas lo hacen, porque se crea un gran vacío de información y entonces efectivamente, ¿qué tenemos que estar informando? Por eso hablo de una alteración grave de la oferta-demanda de contenidos informativos. Las plataformas y las redes sociales te demandan contenidos informativos. Y la propia sociedad produce malos contenidos informativos para atender esa demanda. El periodismo tiene que rescatarse. Los periódicos desmantelados, a ver, el tamaño de los periódicos ya en la actualidad en México, ¿cuántas notas caben en un periódico? ¿Cuántos reportajes caben en un periódico? Por eso digo, sí tenemos una crisis muy grave y por eso agradezco que el TEC y que FEMSA hagan este tipo de ejercicios. Porque el principal problema de la humanidad y de México, pero por supuesto, en primerísimo lugar, es comunicación. A través de la comunicación podríamos influir en la realidad. Solo a través de la comunicación, no al revés. Entonces, hasta me pongo vehemente yo cuando digo, pues el día que pongamos los caballos adelante de la carreta, pero mientras tengamos modelos de comunicación equivocados o inexistentes, ¿qué es peor, el equivocado o el inexistente? Y yo les diría con toda claridad, el inexistente. Tener paralizadas a todas las dependencias del gobierno en términos de información. ¿Cómo se va a llenar ese vacío de información? Y lo digo de empresas privadas también. No producen contenidos informativos al tamaño de la oportunidad que hay de posicionarte, de crear prestigio. ¿Por qué? Porque piensan en la publicidad, no piensan en la información.
Y ahora no se dice prestigio, se dice reputación. ¿Sí? Todas las empresas andan en búsqueda de reputación y andan viendo a ver cómo le hacen para sumarse a las campañas ecológicas, a las campañas de salud, a lo que antes hacían mucho a través de las fundaciones, ahora lo pretenden hacer en la búsqueda de la reputación corporativa. Bueno, pues Estimado Abelardo, ha sido muy, muy gratificante escucharte. Es muy rico lo que nos estás compartiendo, la verdad, un diálogo pues muy constructivo que nos hace reflexionar acerca de la función fundamental de los periodistas. Y creo que a todo lo que nos estás compartiendo también sería muy interesante analizar el fenómeno en el caso de México de la mañanera. Sería muy, muy interesante, pero ya no tenemos el tiempo y habrá otro momento si nos permites de volver a reunirnos para seguir dialogando de esto. Y muy interesante, muchas gracias de veras por este tiempo que nos ofreciste y pues también a todos y todas las periodistas que nos están siguiendo en este momento y que también quizá algunos otros que vean posteriormente este video, pues les agradecemos. Y pues no se cierra aquí el diálogo, esperamos que muy pronto también podamos seguir platicando contigo, Abelardo. Un gran abrazo, un agradecimiento a nombre del TEC de Monterrey y de FEMSA. Y pues los esperamos en nuestro siguiente webinar del módulo 6, que se llevará a cabo el 14 de septiembre en el mismo horario, 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. Sin más, me despido deseándoles feliz tarde. Muchísimas Un fuerte gracias. abrazo. Muy amables.